Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Atheos.me. Saludos desde San José, Costa Rica, y pueden hacer bullying, Costa Rica. Esta semana ha estado medio kafkiana, en el sentido de que ha sido bastante complicada y estoy trabajando en un episodio que me pidió una persona que escribió y me dijo que por qué no invitaba de nuevo al pastor que estuvo con nosotros hace algunas semanas. Y he estado planeando un episodio que tiene que ver con las contradicciones en la Biblia. El pastor dice que no hay ninguna. Y he estado trabajando en eso, entonces he estado un poco ocupado. Y por supuesto el trabajo, porque yo no es que sea podcastero tiempo completo, entonces obviamente tengo que sacar el ratito. Pero bueno, ya lo hice y hay un tema que me gustaría tratar que tiene que ver con un email que recibí la semana anterior. Y es una mujer, una señora me imagino, que me parece que es testigo de Jehová. Y lo digo por el tono que usa, por la cantidad de veces que hace alusión a Jehová, que no nombra a Yahvé, por la innumerable cantidad de referencias a la Biblia, como si esto fuera evidencia de algo más, de que esas citas existen en la Biblia. Y me dice que yo soy una persona de fe, porque yo creo en algo. Yo creo en el Big Bang, yo creo en la teoría de la evolución y de alguna manera pone como si fuera un 50-50 y el hecho de que ella tiene tanta razón como yo sobre el origen de las especies o sobre el origen del universo, porque ella tiene una opinión y yo otra. Y esto pasa mucho en conversaciones con creyentes, sobre todo cuando se dice es una cuestión de fe y pareciera ser que fuera una cuestión de opinión. Sin embargo, si hay suficientes elementos comprobables, ni siquiera quiero decir científicos, sino en la realidad que podemos utilizar para hacer ciertas medidas y nos dicen una cosa, ya no pasa de ser un 50-50 en una opinión a una cuestión de cuál es la probabilidad de que sea de esta forma o no. En el caso del Big Bang, yo con todo el respeto a esta señora, recuerdo la semana pasada, me parece, hablamos de una tabla que muestra el nivel de educación sobre varias mediciones. Es decir, no quiero ofender a nadie y nada más quiero exponer lo que usted puede buscar en un montón de mediciones, encuestas, estudios que se han hecho. Es decir, no es mi opinión, sino que nada más hago referencia a ellas. Y él decía que hay una tabla que uno puede hacer a donde uno puede relacionar lo que es el nivel educativo de una persona, el nivel de conocimiento, educación que tenga una persona, ya sé, conocimiento no aplica, pero y relacionarla con su creencia. Y lo que vemos es una cantidad mucho más grande de personas jesuitas, judíos, ciertas ramas de la Iglesia Católica, ciertas, no el promedio ahí que anda, bueno, y empezamos a bajar hasta donde llegamos después a los evangélicos y después a los testigos de Jehová. Ahora, de nuevo, no quiero aprovecharme de esa tabla para decir nada. Lo único que me parece que es positivo es que para obtener mayor conocimiento uno necesita tener mayores fuentes de información, sobre todo si discrepan unas de otras. Y a nivel de creyente, usted lo ha visto si es ateo, el creyente tiende a, no es en todos los casos, tiende a leer sobre aquellos temas que refuerzan aquella creencia que tiene. Y esto es peligrosísimo porque lo podemos comparar con qué hace el científico. El científico lo que hace es buscar por todos los medios el estar equivocado y ver qué otras opiniones hay o cuáles son las razones o la evidencia, los experimentos, los estudios, las mediciones que otros han hecho para poder saber que él está equivocado en algo que quiere publicar, por ejemplo. Porque si lo publica y está equivocado, puede arriesgar perfectamente su carrera.
y no se hable del ridículo que hace. Y el problema está en que cuando uno, en el caso de esta señora, uno niega el Big Bang, por ejemplo, lo está negando a partir del no conocer sobre el Big Bang. Es decir, yo, y lo he visto con testigos de Jehová que han llegado ahí a la casa, son personas que no saben sobre el por qué un científico afirma sobre la existencia del Big Bang, no saben sobre lo que ha hecho Penrose, sobre Hawking, no saben sobre la Lemaitre, no saben que la Lemaitre fue, de hecho, la persona que propuso la existencia del Big Bang. Era un sacerdote belga. Esto fue la primera mitad del siglo XX, quiero decir en los 30, pero no estoy seguro. Y no saben tampoco sobre lo que hace que sea posible explicar el Big Bang y poder demostrar que sí existió un momento en el que todo el universo estaba en una cantidad muy reducida. Y la diferencia entre una opinión y algo como esto es que esto puede ser comprobado. Si usted toma el tiempo para ver, por ejemplo, quiero nada más tal vez dar un ejemplo y entramos al tema de lleno, pero uno sabe que las galaxias se están alejando porque tienen lo que se llama un corrimiento hacia el rojo. Es decir, la luz, cuando uno está en una fuente, cuando el observador y lo observado se están acercando, tiene un corrimiento hacia el azul, y cuando se está alejando, hacia el rojo. Esto es algo que usted lo puede ver en un laboratorio, lo puede medir y puede confirmar que es así en todos los casos. Este corrimiento, de hecho, se da a nivel de luz y en general en el espectro electromagnético, no solo en la luz visible, porque la longitud de onda de la radiación electromagnética que uno ve, es decir, la que uno está recibiendo, es mayor a la emitida por la fuente. Y tiene algo que ver con lo que uno ve del efecto Doppler, como cuando uno está cerca de una autopista y pasa un automóvil y suena primero ese no fue el automóvil, pero primero un sonido agudo y después un sonido grave. En el caso del sonido agudo es porque el automóvil se está acercando, y grave porque se está alejando. De igual manera funciona la luz en términos del azul y del rojo. Lo importante de todo esto es que son cosas que uno puede confirmar. Que si en lugar de llegar a tocar la puerta a una casa y recibir educación sobre física, sobre astrofísica o sobre evolución los domingos, uno tomara el tiempo de leer y de poder aprender, no hay ninguna manera en la que pueda decir que ciertas cosas son falsas. Tal es el caso de la teoría de la evolución, y después vamos a hablar de eso, tal vez todo un episodio. Pero si a mí me dijeran en 3 domingos consecutivos, un crash course, 3 domingos consecutivos durante 2 horas en la mañana, que lo que dice la teoría de la evolución es que el hombre viene del mono, yo sería el primero en decir que es esta estupidez. Pero pregúntele a cualquier cualquier testigo de Jehová, o en general a cualquier evangélico que sea creacionista y que no acepte la teoría de la evolución, si ha leído a Darwin. No si ha leído sobre Darwin, si ha leído El origen de las especies de Darwin. Y yo creo que ahí podríamos tener una respuesta. Pero bueno, entrando directo al tema sobre creer, que es lo que me parece importante esta semana. Esta señora me decía que yo tengo fe porque yo creo en ciertas cosas. Y lo que no entendemos en muchos casos, y que da pie a muchísimas discusiones que no tienen ningún sentido, es que no comprendemos que el verbo creer tiene 2 acepciones. Una acepción es la palabra, es uno de los significados posibles que puede tener una palabra. Por ejemplo, si usted dice, esto lo estoy tomando la idea del libro que estoy escribiendo. De nuevo, si usted no se ha suscrito, puede hacer una pausa, vaya a atheos.me, arriba a la derecha está el mailing list, ponga su email y se puede salir en cualquier momento. Pero lo digo nada más si quiere saber cuándo sale el libro.
Y en el libro hablo de varias palabras, me acuerdo del término masa, porque uno puede decir que un objeto tiene masa, pero también uno puede decir que el pan se hace con masa o un taco se hace con masa. En el primer caso, cuando decimos que algo tiene masa, nos estamos refiriendo a la cantidad de materia que tiene un objeto. Y en el segundo, en el caso de los tacos, nos estamos refiriendo a una mezcla consistente y homogénea, en este caso de harina y agua. Pero esto que son las acepciones, vemos que una misma palabra puede tener diferentes acepciones, es decir, puede significar cosas diferentes. En algunos casos, en algunas ocasiones, es muy evidente esta diferencia. Tal es el caso de masa, tal es el caso de arco, por ejemplo, a donde vemos en el caso de un arco puede ser la parte continua de una curva, pero también puede ser un arma para disparar flechas. Y vemos que hay palabras que tienen varios significados. Estos se llaman acepciones. En el caso del verbo creer, sucede lo mismo. Y si yo digo, por ejemplo, tal vez sea evidente en este caso, si yo digo, voy a sentarme en esa silla porque creo que no se va a romper, lo usamos de una manera muy diferente a cuando decimos, yo creo en la resurrección de los muertos. Es decir, en el primer caso, cuando digo yo creo que la silla no se va a romper, la palabra creer se refiere a un sentir que tiene que ver con el nivel de seguridad basado en el conocimiento y la experiencia histórica, por lo que nos da una probabilidad razonable de que algo suceda de una manera determinada. En el segundo caso, cuando yo digo yo creo en la Santísima Trinidad, se refiere a dar como seguro algo para lo cual no se tiene evidencia. Ahora, ¿cuál es el problema entonces con esta palabra que no se da en otras palabras? Y es el que el poder asegurar algo se da en ambas acepciones. Pero si nos detenemos a pensar en la primera, en la de la silla, ese creer lo que necesita es la mayor cantidad de evidencia posible para sostener una posición. Es decir, mientras más veces yo me haya sentado en esa silla y haya sido y no me haya caído, entonces yo con más razón puedo decir que yo creo que no me voy a caer. Pero en el segundo caso, en la fe en la resurrección de los muertos, no consiste en la mayor cantidad de evidencia, sino que la evidencia no es parte de la definición. Y con eso podemos ver que las dos acepciones no son reconciliables, significan cosas diferentes. Yo tal vez le invito a hacer el experimento de buscar ciertas frases en las cuales usted pueda categorizar, creer según su acepción, y se va a dar cuenta de que estamos usando la misma palabra, es decir, las mismas letras puestas una después de otra para referirnos a cosas que son muy diferentes. De ahí viene un problema, y es que cuando no se tiene esto claro, uno tiende a utilizar la palabra para cualquiera de los dos casos, porque no comprende que debe utilizarla de una manera distinta para cada cual. Y cuando empezamos a mezclar casos, empezamos a mezclar el creer a donde la evidencia es importante con el creer a donde la evidencia no es importante, el creer basado en la experiencia y en un resultado esperado, y el creer basado únicamente en un resultado esperado sin experiencia. Esto tal vez suena un poquito enredado, pero lo importante es que si mezclamos las diferentes acepciones que tiene el verbo creer, entonces podemos llegar a situaciones disparatadas, como en el caso de decirle a un ateo que tiene que tener fe porque cree en algo. Tal vez un ejemplo que uso en el libro que voy a publicar sea ilustrativo, porque lo usa con la palabra masa. Veíamos que masa tiene dos acepciones.
primero, la cantidad de materia que tiene un objeto y segundo, una mezcla consistente y homogénea con la que podemos hacer, no sé, tacos. Si nosotros mezclamos estas dos acepciones en una frase, lo que podríamos decir es, en la NASA y en el restaurante de tacos, uno de los temas más importantes es cómo crear masa. Y uno dice, sí, es una frase correcta y sí tiene sentido y está diciendo algo verdadero, pero se está refiriendo a acepciones diferentes. Esto es lo mismo que pasa cuando uno habla de el creer de los ateos. Pero bueno, ya llevo más de 15 minutos, quiero mantenerme dentro de los 20. Les invito de nuevo a ir a atheos.me, atheos.me. Esto lo estoy publicando también en YouTube y han llegado algunas personas, pero me parece importante que si lo está viendo en YouTube usted vaya al sitio, porque ahí es donde están los podcasts y ahí hay posibilidad de comentar y de suscribirse en el mailing list. Quedan dos temas pendientes. Uno es el que les digo, este debate con este pastor sobre las contradicciones en la Biblia. Pero además un amigo muy querido y que es una de las personas más inteligentes que yo conozco, él se llama Roberto, me mandó una charla que dio, me parece que un arzobispo en Google. Y me gustaría también comentar sobre ello en un episodio. En el caso de este amigo, hay algo muy curioso, porque cuando uno tiene debates con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de educación, en algunos casos, y pienso en una persona que se llama Hilbert y otra persona que se llama Rudy, uno lo que está haciendo es debatiendo el por qué no hay un canal que hizo que los canguros puedan regresar de Medio Oriente a Australia. En el caso de las conversaciones con personas como Roberto son, me parece, muchísimo más enriquecedoras. Lastimosamente, a nivel más popular, a donde hay una masa de personas que están buscando hacer las cosas bien, que son buenas personas, que quieren llevar una buena vida, el nivel de educación es más como el de Hilbert o el de Rudy y esto es bastante doloroso, bastante frustrante, pero bueno, también he estado dedicándole espacio a este tipo de personas. Pero la conversación que tiene que ver con el tema del arzobispo me parece sumamente interesante. Voy a hacerla tal vez después del debate con el pastor. Y quedan invitados a ambas. Por última vez, si no se ha suscrito, póngale pausa y entre a atheos.me, atheos.me, ya lo he hecho como 15 veces, perdón, y suscríbase. Yo le deseo una excelente semana y nos vemos en la próxima. Un saludo.